comenzar. Sí, pero normalmente... Solicitamos a nuestros asistentes tomar asiento. Estamos por comenzar. Continuamos con las actividades del Congreso Internacional Derecho Administrativo Global a través de la mesa intitulada Derecho Administrativo Global, Derechos Humanos y Democracia. En este momento cedemos el uso de la palabra a la doctora Nancy Nelly González San Miguel, quien fungirá como coordinadora de esta actividad. Muchísimas gracias. Damos inicio a esta mesa en donde el cual estará presidida de la moderación el doctor Jorge Vargas Morgado, que me permito hacer una breve referencia al cual podemos establecer que es licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Complutense, en convenio con la Universidad de Anáhuac, México. Es profesor universitario desde 1981, autor de más de 70 textos de derecho y actualmente me honra como presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. Además, es un excelente abogado postulante. Tiene el uso de la palabra para dirigir esta mesa. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Esta mesa, Derechos Humanos y Democracia, estarán disertando, platicando con nosotros los doctores Clicerio Coelho Garcés, Santiago Botero Gómez y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ya los presentaré cuando le tomen turno. Esta es una mesa que a mí me ilusiona mucho porque no hallo la relación entre convenciones de derechos humanos y democracia. Parece que las convenciones no son democráticas, nacen de los estados, por eso es que no hay ninguna convención que limite al SAT, ni parece que la vaya a haber, ¿verdad? Entonces, bueno, cedo la palabra de inmediato al doctor Clicerio Coelho Garcés. Él es profesor en la UNAM, él es doctor en Derecho por Castilla-La Mancha. Tienen un currículum tremendamente extenso. Hay que elegir entre escucharlos o leer su currículum. Entonces, bueno, pues, doctor, por favor, si procede usted, tenemos muchas cuestiones acá, ¿no? Entonces, el tema de la soberanía, ¿no? La soberanía, esa expresión que debiera borrarse del diccionario quizá, no lo sé, pero la soberanía y el derecho global. Por favor, doctor. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. La verdad siempre es un gusto, un honor participar en un congreso que nos invita a la reflexión con un tema de actualidad, sobre todo en esta mesa, en la búsqueda de la vinculación de los derechos fundamentales, la democracia y los retos del derecho administrativo. Por ello, expreso mi agradecimiento al Poder Judicial del Estado de México, a su magistrado presidente, a los coordinadores de este congreso, a esta espléndida sede en la Escuela Judicial, especialmente a uno de los coordinadores impulsores de esta idea, al doctor Carlos Matute. Y desde luego siempre es un privilegio y un honor compartir esta mesa con una gran jurista,
con la señora ministra Margarita Luna Ramos, a quien siempre le expreso mi gratitud, mi reconocimiento. Muchas gracias, señora ministra. Y con dos espléndidos juristas, con el doctor Santiago Botero y nuestro amable moderador, el doctor Jorge Vargas. No cabe duda que la democracia es el mejor modelo de la organización política y social, porque favorece el ejercicio pleno de los derechos humanos, la división de poderes y el cumplimiento del principio de legalidad. Sin embargo, en los últimos años, diversos estudios pues han planteado que hay un descontento social con los modelos democráticos, y esto lo hemos podido ver en las últimas 2 décadas. Por ejemplo, Latinobarómetro estima que en el 2023 el 69% de la población de Latinoamérica tenía un grado de insatisfacción con el modelo democrático, el 69% de la población. En el 2018 la insatisfacción era del 72%, es decir, hemos mejorado en 3 puntos porcentuales en 5 años, pero las cifras siguen siendo alarmantes en Latinoamérica sobre el grado de satisfacción que tiene la ciudadanía con el modelo democrático. Es verdad que incluso algunos países tienen niveles de satisfacción por debajo del 20%, como Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, y Perú, que es el único país que tiene un solo dígito, solo el 8% de la población tiene algún grado de satisfacción con el modelo democrático. Y esto nos lleva a tener que reflexionar sobre qué está sucediendo con la democracia y cuál es su impacto en los derechos y en el contexto social. Es curioso que en México, cuando se pregunta si a pesar de todos los problemas el mejor modelo es el democrático, el 71% de la población dice que sí. Es decir, a pesar de todos nuestros problemas, seguridad, problemas económicos, el mejor modelo sigue siendo el democrático. Es decir, hay una esperanza por resolver los problemas de la democracia con más democracia. Pero digamos que está muy por arriba de la media de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Es importante también precisar que muchas veces los niveles de satisfacción del modelo democrático se confunden con los resultados de las acciones gubernamentales o con las políticas públicas. Por eso Dieter Nolen nos dice: hay que distinguir entre los resultados de la administración, de la política pública, de los actos de la administración, que esos están vinculados a los niveles de eficacia y de eficiencia, frente a los contenidos democráticos de los estados y de sus procesos. Si distinguimos esto, quizá llegamos a conclusiones diferentes, porque la gente tiene a veces insatisfacción por el modelo a partir de su percepción del contexto social, de los grandes problemas estructurales no resueltos, de los temas económicos o de seguridad, ¿no? Bueno, haciendo esta precisión, porque la mayoría de estas encuestas de satisfacción pues obviamente toman el sentir o el pulso social. Sin embargo, no podemos pasar por alto que hay una tendencia a la baja de la satisfacción en estos modelos del Estado democrático constitucional. Y es importante reflexionar desde el derecho cuáles son las implicaciones sociales y sus repercusiones en el ámbito de los derechos, estos altos niveles de insatisfacción. Y esto debe hacerse, desde mi perspectiva, desde una mirada global. Porque hoy los estados no pueden analizar estos problemas de manera aislada. La mundialización alcanzó al Estado, a sus instituciones, también a los sistemas políticos, también la mundialización alcanzó a los tribunales. Por ello, Zagrebleski dice que las jurisdicciones nacionales no pueden ser indiferentes a la universalidad del derecho. Tan es así que en México, hace más de una década, se decidió establecerle a nuestro modelo constitucional cerrado 2 cláusulas de apertura constitucional que están en el artículo 1, que no vamos a repetir aquí y que todo el mundo sabe, que el incorporar
a los tratados a la jerarquía constitucional como una cláusula de apertura, que no existía. Y la segunda, la interpretación conforme a los tratados y a la jurisprudencia de los órganos supranacionales, pues desjerarquiza el modelo constitucional como se ha desjerarquizado el derecho, y tenemos que entonces que entender que la jerarquía constitucional ya no solo es del corpus formal de la Constitución, sino de ese corpus y otras normas más, y por ello se habla hoy del bloque de constitucionalidad. Y esto también porque estas problemáticas comunes de Latinoamérica y sus implicaciones en los derechos no puede analizarse de manera unilateral, porque el Estado y los atributos del Estado-nación, como se entendía desde la perspectiva tradicional de que el Estado era el sujeto unitario de las relaciones internacionales, contaba con la autodeterminación política y jurídica sin influencias externas. Hoy estos principios propios de la soberanía tradicional del Estado no están incólumes. Es verdad que la soberanía y el Estado siguen siendo el eje central. No podemos entender a una organización política sin poder, sin reglas fundamentales para la organización política. Pero también debemos entender que estos principios son productos de la razón humana al servicio de la sociedad. Y la sociedad se transforma y cambia todos los días. Y hoy estamos frente a un nuevo contexto. Hay un nuevo orden mundial en donde el derecho no puede quedarse en el siglo XIX o en el siglo XX, sino tiene que estar a la altura de las sociedades. Como decía el maestro Ignacio Dioto, la Constitución es constitución en el tiempo. Y la forma de que la Constitución, como producto de la razón humana al servicio de la sociedad, cumpla con los requerimientos, las reivindicaciones y las exigencias del contexto social, es que la Constitución y sus intérpretes estén a la altura de las sociedades. Por eso, hoy la democracia tiene muchos retos de frente a sus implicaciones para generar mejores grados de satisfacción. Y para ello me gustaría identificar, antes de abordar cuáles son los retos de la democracia y los derechos, algunas paradojas que se han construido en la doctrina de la democracia y que hoy estamos viendo ciertas fallas en esos modelos doctrinales que no son coincidentes con la realidad. Y quizá nos tenemos que hacer cargo de cómo estamos concibiendo teóricamente al modelo democrático y por qué hay cada día más niveles de insatisfacción con el modelo y las instituciones. Fíjense, 3 paradojas desde mi punto de vista, probablemente hayan más. 3 paradojas de la doctrina democrática. La primera es que también en la mesa anterior se planteó que la democracia implica transparencia, participación ciudadana y vincular la transparencia y la participación ciudadana a las nuevas tecnologías. Y la primera paradoja es que en la teoría de la democracia siempre se afirmó que a mayor transparencia, mayor conformidad o confianza de la ciudadanía en las instituciones. Mayor transparencia para más democracia. Mayor transparencia para que la ciudadanía tenga confianza en la democracia. Y así están las exposiciones de motivos de las leyes de transparencia. Llevamos más de 2 décadas y las instituciones hoy son más transparentes que hace 30, 40, 50 años. Hoy el acceso a la información, a la transparencia es un hecho. Y coincidentemente, la paradoja es que a mayor transparencia no ha habido mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones. Eso no significa que no sigamos abonando por la transparencia, pero el problema es tratar de identificar que la transparencia contribuye a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Llevamos 25 años, al menos en México y también en Iberoamérica, donde se han fortalecido el acceso a la información y la transparencia, y esto no ha sido coincidencia con una satisfacción con el modelo. Segunda paradoja de los teóricos de la democracia. También nos dijeron que a mayor participación ciudadana, mayor conformidad con el modelo democrático.
Y yo estoy de acuerdo que es importante generar las mejores condiciones posibles para el ejercicio de los derechos políticos y de la participación ciudadana. Pero en los últimos años hemos tenido índices históricos de participación ciudadana. Cada vez la ciudadanía participa más. Yo recuerdo en 1997, cuando empecé a trabajar en los órganos electorales hace ya 27 años. El gran problema era la apatía de la ciudadanía en la participación política y se generaban programas de capacitación, educación cívica. Y hoy la ciudadanía participa, interactúa todos los días en los nuevos kioscos de las comunidades, que son los kioscos digitales, en donde ahí se interactúa, se participa. La ciudadanía es una ciudadanía informada y los índices de participación democrática han aumentado año con año, y basta ver los resultados electorales de Argentina o de México de 2018, en donde los índices de participación ciudadana son más altos. Pero a mayor participación ciudadana no se ha correspondido una mayor satisfacción por el modelo democrático. Y esto tiene que ver también con las barreras formales y fácticas para el acceso a la participación política. Hemos visto que se han vencido muchas barreras en el tema de la paridad de género, por ejemplo, o el garantizar el derecho al voto a las personas con alguna discapacidad a partir del voto anticipado, mejorando los mecanismos, el voto por internet de los nacionales en el extranjero, o recientemente en México, que en el 2024 ya podrán votar las personas privadas de la libertad sin sentencia. Es decir, se van venciendo las barreras formales para el ejercicio de los derechos políticos, pero aún sí tenemos asignaturas pendientes en materia de derechos políticos, porque siguen habiendo grupos del contexto social excluidos del demos, del demos y del kratos, como pueden ser los migrantes con residencia estable, aunque ha habido algunos avances en Uruguay, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, que los residentes estables forman parte del demos y por lo tanto pueden participar políticamente, al menos en las elecciones municipales. Bueno, fíjense, esta es una segunda paradoja. Hay mayor participación ciudadana, se han vencido las barreras formales y fácticas y materiales para el acceso a la participación política en mejores condiciones. El tema de la paridad de género es un ejemplo extraordinario, pero ello no le ha correspondido mayor satisfacción con el modelo democrático. Tercer paradoja, y en la que me voy a detener un poco porque ahí veo yo una implicación directa con los derechos. A mayor libertad de expresión, que hoy está totalmente garantizada, tampoco tenemos mayor satisfacción con el modelo democrático. Y entonces estas paradojas creo que sí tenemos que analizarlas y reflexionarlas desde la perspectiva del derecho, porque entonces algo está pasando con los planteamientos doctrinales de la democracia que cada día evidencian sus paradojas. Y aquí la libertad de expresión, además, cuando va de la mano de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, pues plantean retos muy importantes. Imagínense ustedes la manipulación que se hace en la inteligencia artificial en los procesos electorales. El caso Trump de 2016. A través de fake news y del uso de la inteligencia artificial, se logró manipular o cambiar las convicciones de las personas para votar a favor o en contra de un partido político. Y está documentado por el fiscal del caso que fueron 3 empresas que actuaron desde San Petersburgo con millones de mensajes en redes sociales para cambiar la percepción sobre Hillary Clinton para apoyar a Donald Trump. Y este caso es un proceso penal contra estas empresas y al menos una decena de ciudadanos, y están acusados por atentar contra las instituciones democráticas de Estados Unidos. Fíjense, una empresa en un ámbito no regulado por el derecho ni por el derecho administrativo, desde otro ámbito del mundo,
la inteligencia artificial no está regulada, salvo en la Unión Europea, que hace unas semanas, en marzo, acaba de aprobar el Parlamento Europeo por mayoría la primera regulación del mundo sobre la inteligencia artificial, en donde básicamente pone dos elementos importantes: no afectar los derechos humanos, la dignidad y la no discriminación, por un lado, y por otra, algunos irreductibles que tiene, en donde considera que los jueces no deben usar la inteligencia artificial para redactar sus sentencias. Aunque la semana pasada Inglaterra acaba de aprobar que aprueba que los jueces puedan hacer sentencias con ChatGPT. A partir de una controversia de un juez de la Corte inglesa que ha usado la inteligencia artificial para redactar argumentos para sostener su criterio. Fíjense, estamos ante un ámbito no regulado o incipientemente regulado o regulado para determinados países, el caso de la Unión Europea, pero que la falta de regulación está generando nada más y nada menos que movilizaciones sociales, las primaveras árabes convocadas por redes sociales, y cuando se le pregunta a las empresas, sí, nosotros las convocamos, sí, nosotros les mandamos un mensaje a los jóvenes, mensajes revolucionarios, y después de un año de mandarles mensajes revolucionarios los convocamos a una manifestación desde Londres para derrocar un gobierno. El Brexit. Los jóvenes votan por el nacionalismo inglés para salirse de la Unión Europea, y cuando les preguntan, ¿estás convencido del voto?, dicen, es que era lo que yo consumía en las redes sociales. Estaba con esas convicciones. ¿Y te siguen llegando ahora esos mensajes del nacionalismo inglés? No, ya no. Después del Brexit desaparecieron esos mensajes. Es decir, empresas no reguladas interviniendo en los derechos y en las decisiones y en las libertades. Y cuando estamos frente a nuestra boleta creemos que estamos emitiendo un voto libre e informado, pero la información que estamos consumiendo es la información que nos llega, porque no la escogemos, nos escogen para hacernos llegar determinada información. Y es ahí donde está el gran reto de la democracia, de sus paradojas y del desarrollo de las nuevas tecnologías, con los vacíos normativos que hoy tiene estos aspectos propios del desarrollo de la ciencia y las tecnologías, que siempre van a pasos mucho más agigantados que el derecho y que el Estado. Por eso bien decía aquí Carlos Matute, el Estado está rebasado porque la velocidad del desarrollo de la ciencia y la tecnología va con una agilidad mucho más rápida que el derecho y las instituciones. Bueno, el derecho es derecho en el tiempo. La única forma de estar a la altura de los nuevos tiempos es que el derecho y los intérpretes puedan resolver estos vacíos bajo las convicciones que lo más importante, los retos de la democracia, es la satisfacción de los derechos, generar las mejores condiciones de libertad e igualdad para aumentar los niveles de satisfacción de la ciudadanía frente al modelo democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Coelho. Escuchándolo y haciendo conciencia de la satisfacción de las personas respecto de la democracia, un análisis imposible sería la satisfacción de la democracia respecto a las personas. Yo creo que no pasaría del 1%. Las personas no suelen involucrarse seriamente y los gobernantes suelen llegar por vía democrática y después querer ser dictadores en muchos sitios del mundo, unos muy cerca, otros más lejos. Pero vaya, la democracia creo que tiene varios reproches que hacernos. Vamos a pasar ahora con el doctor Santiago Botero, un querido amigo, licenciado en Derecho en la Universidad de Caldas, doctor en Derecho por la Complutense, postdoctor en Buenos Aires, investigador
de este prestigiado Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales. Por favor, Santiago. Naturalmente. Bien, muy buenas tardes. Estoy rompiendo el protocolo, por supuesto, pero con permiso del señor moderador. Bien, pues buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias, por supuesto, al Poder Judicial del Estado de México, a su magistrado presidente, el doctor Ricardo Sodi, también al doctor Carlos Fernando Matute, pues por el honor de la invitación, a la coordinadora de nuestra mesa, la doctora Nancinelli González, y por supuesto, pues un gusto compartir mesa con tan distinguida jurista y con tan distinguidos juristas. Ministra en retiro, doctora Margarita Luna Ramos, mucho gusto en conocerla en persona, y pues mi amigo el doctor Clicerio Coello y mi maestro el doctor Jorge Vargas Morgado, así que por donde se vea es un escenario magnífico para mí. Seré breve en aras de honrar el tiempo que me han permitido, y bien decía el doctor Vargas pues que esta es una mesa que puede llamar mucho la atención por su temática. Es un tema más que grande, es un tema mayúsculo, y por eso yo voy a hablar de algo un tanto más acotado. Voy a hablarles en estos minutos de un tema que he venido explorando desde hace algunos años, que es la vinculación, el nexo, la relación que existe o que debiera existir entre las empresas multinacionales y los derechos humanos. Y solo hacia el final de mi presentación haré referencia a algo concreto sobre el derecho administrativo global en el contexto de este tema. Esta cuestión de las empresas multinacionales y los derechos humanos es actual y es importante por múltiples razones. Quizás lo más llamativo de esta cuestión es que en esta interacción entre el quehacer empresarial y los derechos humanos se ubican varios de los temas más relevantes y de mayor debate en nuestros tiempos, como son la esclavitud moderna y también la crisis ambiental. Pero también esta cuestión de las empresas multinacionales y los derechos humanos es importante y es actual porque se ubica en un paradójico desencuentro que vivimos en los tiempos actuales entre dos variables que son determinantes en la vida contemporánea o poscontemporánea. De un lado, algo que ya exponía el doctor Carlos Fernando Matute, esa pérdida de centralidad del Estado-Nación, del que dan cuenta varios fenómenos, entre ellos la pérdida del monopolio estatal en la creación del derecho y también la especial importancia, la relevancia que han cobrado actores no estatales como las empresas multinacionales y también ciertas ONGs de alcance global. Eso por un lado. Y por el otro, para completar esta paradoja, pues el fortalecimiento del, entre comillas, discurso, entiendan que digo discurso en un sentido positivo de la palabra, el fortalecimiento del discurso de los derechos humanos, esto es, la paulatina ampliación de los catálogos de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Y también esta cuestión de las empresas multinacionales y los derechos humanos es importante y es actual porque pues, para ninguno de nosotros es noticia que desde hace ya varias décadas se ha ido posicionando la idea de que las empresas y particularmente las empresas multinacionales deben redimensionar su rol en un sentido de ampliación de las esferas de responsabilidad, idea toral que ha dado pie al surgimiento de varios conceptos como responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, autorregulación empresarial, auditoría social, compliance, código de buen gobierno, ética empresarial, y así nos podríamos seguir, marketing con causa social, etc. Estos son pistas de cómo en los tiempos actuales se espera que las empresas, insisto, amplíen sus esferas de responsabilidad. Entonces, por todas estas razones es importante hablar del vínculo entre las empresas multinacionales y los derechos humanos. Pero quizá lo más importante, o lo que da pie a hablar de este tema, es el determinante y creciente influjo de las empresas multinacionales. Veamos. Como es bien sabido, seguramente algunos de ustedes ya habrán leído artículos y estudios sobre este tema,
en los tiempos actuales existen empresas multinacionales cuyo valor bursátil es superior al Producto Interno Bruto de países enteros, inclusive de países que son protagonistas de primer nivel en la esfera internacional. Para la muestra, 2 botones. En 2017, la Fundación Global Justice Now publicó un estudio pionero sobre este tema que arrojó algunos datos sorprendentes. Por ejemplo, que el valor combinado de las 10 empresas multinacionales más grandes del mundo era comparable al PIB de los 180 países más pequeños del mundo, y que de las 100 entidades económicas más grandes del mundo, 69 son corporaciones y solo 31 son países. Esos son datos de 2017. En los tiempos actuales, 2024, pues ya no hay que esperar un análisis del Global Justice Now, sino que uno puede hacer este tipo de análisis gracias a la inteligencia artificial. Yo lo hice la semana pasada y el panorama resulta muy similar. Si lo vemos en términos de renglones, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Reino Unido y Francia son las entidades económicas más poderosas del mundo. Y justo después de ellas se ubican las corporaciones Apple, Microsoft y Saudi Aramco, por encima de países como Italia, Brasil, Canadá o Rusia. El listado de las 10 empresas multinacionales más grandes se complementa apenas algunas posiciones abajo con Alphabet, Amazon, Nvidia, Berkshire Hathaway, Meta, Tesla y Eli Lilly. Claro, estamos claros en que se están comparando peras con manzanas. Eso lo sabe cualquier persona que haga un estudio de esta naturaleza. Sin embargo, este estudio comparativo entre entidades económicas como las que he mencionado, sí permite poner en perspectiva, aunque sea en términos generales, las enormes dimensiones que han alcanzado las empresas multinacionales, por lo menos algunas de ellas, en los tiempos actuales, y también estas comparaciones dan luces para comprender su nivel de influencia, no solo económico, sino también político, social y cultural. En materia económica, por supuesto, este poderío les permite ser determinantes en las dinámicas de generación de empleo, de inversión y de desarrollo tecnológico. No obstante, también puede llevar en ciertos casos a la explotación de mano de obra barata y a la degradación ambiental, sobre todo en países empobrecidos o en vías de desarrollo. En materia política, está claro que algunas empresas multinacionales tienen la capacidad de moldear las legislaciones y políticas, tanto a nivel nacional como internacional, a través de poderosas actividades de lobby y estableciendo relaciones cercanas con los gobiernos. De hecho, en ciertos casos, las negociaciones realizadas entre los gobiernos y las empresas multinacionales plantean serias preguntas sobre la soberanía y sobre la democracia. Y en el ámbito cultural, también lo advertía hace un ratito el doctor Matute cuando hablaba de su celular que todos tenemos, pues está claro que las empresas multinacionales juegan un papel crucial en la globalización de estilos de vida y el asentamiento de ciertos valores, especialmente de índole consumista, que terminan por homogeneizar culturalmente amplios sectores de la sociedad a través de la publicidad y la proliferación de productos y servicios globales. Con todo esto, uno podría llegar a la conclusión de que no se equivocó este gran intelectual español José Luis Sampedro cuando vaticinó hace ya un par de décadas que, comillas, la globalización es un proceso en el que se transfiere el poder de los estados a las empresas multinacionales. Y quizás no se equivoca un amplio sector de la doctrina cuando se refiere a estas grandes empresas multinacionales como verdaderos semiestados. Y pues tampoco, al parecer, se equivocó este columnista británico Nick Durden cuando dijo hace un par de años que, comillas, a este ritmo de crecimiento bastará solo con una generación para que el mundo entero esté dominado por grandes corporaciones. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema no está en que las empresas multinacionales maximicen sus utilidades. El problema no está en que cobren el tamaño que han cobrado. El problema está en que, pudiendo y teniendo la capacidad de contribuir a la promoción del bienestar económico y social y de mejorar el nivel de vida y la satisfacción de necesidades básicas, en ocasiones, y me gusta ser muy cuidadoso con esto, en ocasiones a lo que hemos asistido es que algunas empresas multinacionales lo que han hecho es aprovechar de manera desmedida esa posición, esa aparente incapacidad del Estado de meterlas en cintura,
la existencia de espacios libres de derecho en el ámbito internacional pues han sido hábilmente explotados bajo la premisa del crecimiento y enriquecimiento a toda costa y, lo peor aún, sin considerar en ocasiones los derechos que se pueden ver afectados por su proceder, los derechos de sus trabajadores, los derechos de las comunidades en las que operan y finalmente también los derechos, por supuesto, asociados al medio ambiente. Así entonces, se cuentan por cientos los casos en que empresas multinacionales han sido acusadas de explotar la falta de regulación y supervisión por parte de las autoridades públicas y han terminado por generar condiciones precarias de trabajo, muchas veces cercanas a la esclavitud moderna, desplazamientos de comunidades enteras, particularmente hablando de empresas petroleras, y afectaciones a la salud y a la vida de las personas y las comunidades y daños ambientales a gran escala. Con todo esto, ¿cuál es la idea central que yo les quiero transmitir en mi presentación? Es que anteriormente la protección de los derechos humanos era concebida como una conquista de los individuos frente al poder del Estado, aquello de las leyes del más débil, ¿no? Ferrajoli. Mientras que hoy las amenazas a los derechos humanos no solo provienen de los abusos de poder del Estado, que por supuesto se siguen presentando en mayor o menor medida, sino paradójica y en muchos casos principalmente de las limitaciones efectivas que el Estado, tiene para cumplir con las funciones que le son propias. Si esto es así, la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, tal como yo lo he visualizado, consiste básicamente en que estos casos de violación de derechos humanos por parte de empresas multinacionales, de lo cual hay abundante información en múltiples sitios de internet y en páginas web de organizaciones muy serias, tienen como telón de fondo, esto es, como contexto facilitador, mas no como causa primigenia, la inadecuada regulación de la responsabilidad de este tipo de corporaciones por violaciones de derechos humanos en el ámbito internacional. Es decir, estamos hablando de un contexto jurídico inadecuado, un contexto jurídico que no se ha adecuado a los tiempos actuales. Y ese contexto jurídico inadecuado yo lo divido en dos. Por un lado, esos espacios libres de derecho, dado que la responsabilidad de las empresas multinacionales en materia de derechos humanos se limita a lo establecido en documentos tipo soft law, que buscan convencer por su propia naturaleza, mas no obligar. Y aquí hay un amplio listado de documentos relativos a este tema. Pacto Mundial de la ONU, el famoso Global Compact, las líneas directrices para las empresas multinacionales de la OCDE, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, y muy particularmente los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en práctica del marco de la ONU para proteger, respetar y remediar. Eso en el ámbito de esos espacios libres de derecho, o por lo menos espacios libres de hard law. Y por el otro lado, estamos en presencia de una profunda asimetría. Y esto de la asimetría fue maravillosamente expuesto por el profesor John Ruggie de la Universidad de Harvard, responsable de la elaboración de sus principios rectores de la ONU, cuando dijo lo siguiente, y lo cito, hablando de las empresas multinacionales: el hecho de que estén sujetas a leyes nacionales y no a una norma global única les permite tomar ventaja en contextos de debilidad institucional a través de, por ejemplo, el outsourcing de actividades hacia zonas en las que no se respetan los derechos laborales. Entonces, ese contexto jurídico inadecuado está compuesto por esos dos factores. Uno, esos espacios libres de derecho que se han querido llenar desde los años 70 con estos documentos tipo soft law referentes a las empresas multinacionales y los derechos humanos. Y segundo, esa asimetría. Entonces, esos espacios libres de derecho, esa simetría normativa global, en definitiva, este contexto jurídico inadecuado ha dado pie, y con esto voy terminando, al surgimiento de diversas posturas sobre la conveniencia o necesidad de avanzar en la expedición de nuevos marcos normativos que regulen el quehacer de las empresas multinacionales en materia de derechos humanos. Yo he intentado clasificar o sintetizar esas posturas en 4. La primera postura, el primer grupo,
de autores, de organizaciones, de intelectuales, etcétera, que hoy francamente resulta minoritario, niega dicha necesidad y se pone de espaldas al escenario previamente descrito. Insiste en seguir visualizando a las empresas e incluso a las empresas multinacionales a la luz de los paradigmas políticos y jurídicos de los siglos XIX y XX, es decir, como agentes exclusivamente económicos. Desde esta perspectiva, se sostiene que los ordenamientos jurídicos nacionales ya regulan de manera amplia y detallada todos los aspectos de la vida empresarial, su nacimiento, su estructura, su funcionamiento interno y, particularmente, sus relaciones e interacciones con el Estado, con sus accionistas y con sus grupos de interés, los famosos stakeholders. Razón por la cual, de acuerdo con este grupo, resultaría innecesaria y hasta redundante la expedición de nuevas disposiciones que, además, podrían resultar gravosas para las compañías y, junto con ello, para las economías nacionales. Grupo 1. Grupo 2, el segundo, que yo pensaría es el grupo mayoritario en los tiempos actuales, comprende y acepta la necesidad de que las empresas amplíen sus esferas de responsabilidad más allá del ámbito propiamente económico y sostiene que el camino a seguir para esto es el de la autorregulación empresarial. Y en consecuencia, apoya, este segundo grupo, las medidas de carácter eminentemente voluntario que toman las empresas y considera pertinente, adecuado y suficiente el conjunto de instrumentos tipo soft law que se ha ido configurando gracias a organismos multilaterales como los que he citado, ONU, OCDE y OIT de manera muy marcada. Segundo grupo. Tercer grupo. El tercer grupo defiende con radicalidad la imperiosa necesidad de implementar medidas obligatorias y vinculantes desde la lógica del hard law, pues sostiene que sólo así se podría lograr que lo político estuviera por encima de lo económico y que es necesario avanzar por esta senda para poder, como lo dije hace un ratito en términos coloquiales, meter en cintura a las empresas multinacionales, tanto en el ámbito del derecho internacional como del derecho interno. Defiende este tercer grupo, entre otras cosas, la necesidad de avanzar en la aprobación de un tratado internacional con efectos vinculantes que regule la interacción entre las empresas multinacionales y los derechos humanos desde una perspectiva global con el fin de corregir la mencionada asimetría normativa. Como ustedes bien saben, desde el año 2014 se viene trabajando en el seno de la ONU en torno a una idea de un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos, una iniciativa que surgió de Sudáfrica y Ecuador, a la que luego se sumaron otros tantos países, pero que por supuesto tiene grandes detractores como Estados Unidos y la Unión Europea. Lo cierto es que el proyecto allí está y se sigue avanzando en la construcción de los borradores. Y termino con esto, que ya vi los avisos reiterados, perdón. Cuarto, en el cuarto, se ubican, o si me permiten, nos ubicamos aquellas personas, aquellas voces que proponen una postura moderada y holística, en la que se articulen cuatro perspectivas. Uno, el reconocimiento del valor y del influjo positivo que tienen los documentos internacionales tipo soft law en esta materia, sin perder de vista su naturaleza y alcance, porque de repente alguien quiere que un documento tipo soft law tenga un alcance mayor al que puede tener. Segundo, el fomento de medidas autorregulatorias fundamentadas en la ética empresarial y articuladas a través de iniciativas de responsabilidad social empresarial. Tercero, la participación activa y propositiva en los diálogos y debates que se formulen en el contexto del proyecto de un tratado internacional con efectos vinculantes en materia de empresas multinacionales y derechos humanos. Y cuarto, el monitoreo permanente de las medidas novedosas que se implementan a lo largo y ancho del mundo con miras a identificar buenas prácticas y medidas regulatorias innovadoras a través de ejercicios de derecho comparado y de políticas públicas comparadas. Y me refiero con esto último, pues a todo el movimiento que se está dando en la Unión Europea sobre la idea de la debida diligencia en materia de empresas multinacionales y derechos humanos. Allá tenemos que poner la mirada, no porque sea Europa, sino porque lo están haciendo bien. Termino con esto. Esta articulación que propone ese cuarto grupo, al que yo me sumo con entusiasmo, pues es la que creo yo debe estar presente en el corazón de esto a lo que llamamos derecho administrativo global. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Botero. Nos hace
reflexionar en muchas cosas. Mi mente fue a Bill Gates, que por un lado no hay país de derecha, de centro, de izquierda, extremo comunista que no dependa de Microsoft. Y él dice que ya donó toda su riqueza a una fundación que él dirige. ¿Sí? Y entonces ahora desde la fundación quiere decidir qué comemos, quiere decidir qué coches usamos. Este es el enemigo, pues, digo, no él personalmente, sino él dentro del grupo, ¿no? Un gran tema, un gran tema. Bueno, ahora con muchísimo gusto me permito presentarle a la doctora Margarita Luna Ramos. Todo el mundo sabe, es ministra en retiro y fue ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sería correcto decir que después de recorrer toda la carrera judicial? Sí. ¿Verdad? Es decir, entró, podría decir, desde la puerta, ¿no? Oficial, judicial, y llegó a ser ministra de la Corte, con un desempeño que todos vimos con mucha admiración. Sí, no es mi jefa, no es nada, se lo digo bien honestamente. Ahora, bueno, pues es consejera, es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, y bueno, pues vamos a los hechos, doctora, por favor. Muchas gracias, maestro, muy amable por su presentación, se lo aprecio muchísimo. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todas y a todos, un gusto enorme, como siempre, estar en esta Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Creo que he venido muy seguido y lo hago además con el mayor de los gustos, agradeciendo siempre la invitación del presidente del Tribunal Superior de Justicia y el amable conducto de mi amigo el doctor Carlos Matute. Para platicar pues sobre un tema muy novedoso, que cuando me hizo favor de correr la invitación, pues primero que nada dije, ¿y esto con qué se come? Come porque no había pues prácticamente incursionado en nada relacionado con el derecho administrativo global. No obstante, la mayor parte de mi carrera la desarrollé en materia administrativa, pero bueno, muy enfocada al aspecto constitucional. Pero bien, después de escuchar a mis compañeros de panel, pues realmente son los que están capacitados para hablar del tema, son los que han investigado sobre el tema, y el maestro, pues por supuesto, es un administrativista reconocido, consumados los tres, para hablar con toda autoridad del tema. De tal manera que cuando se me hizo favor de hacer la invitación, me puse a leer algunos artículos relacionados con el derecho administrativo global, pues sobre todo para saber de qué se trataba y sobre esa base poder emitir una opinión. Y bueno, como todos ustedes saben, esto se da a través de una investigación que hacen tres muchachos que seguramente no encontraban tema para investigar y de pronto pensaron el derecho administrativo global. Debo mencionar que a partir de esta investigación, que evidentemente pues tiene un gran soporte jurídico, puede uno no coincidir con varias de las cuestiones que en un momento dado establecen para sostener su opinión, pues a partir de esto surgieron muchas otras opiniones de lo que podría ser el derecho administrativo global, y por ejemplo una que me encantó fue la de Miriam, que bueno, es una consumada administrativista a la que tengo el placer de conocer desde hace muchos años,
Y bueno, ella basa mucho toda esta situación en las empresas, pues en los organismos reguladores, que de alguna manera no están relacionados o vinculados a través de un tratado internacional. Y bueno, varios de los tratadistas también hacen esa decisión o esa separación entre lo que debe entenderse como derecho administrativo global y lo que debe entenderse como derecho administrativo internacional. Y que en un momento dado no hay que confundir una figura con la otra, porque prácticamente al derecho internacional lo vinculan con un tratado internacional que de alguna manera pues le da cierto soporte jurídico, y que si bien es cierto que los tratados internacionales son pacta sunt servanda para los estados, lo cierto es también que el convencionalismo, es decir, ha sido aceptado por muchos de los países, sobre todo de América Latina, entre ellos el nuestro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó, yo no, porque estuve en contra, pero sí de alguna manera aceptó que los tratados internacionales primero eran un bloque de constitucionalidad junto con la Constitución. A lo mejor por mi formación, por mi edad, por lo que ustedes quieran, yo soy una acérrima defensora, sobre todo del principio de supremacía constitucional, y siempre he pensado que los tratados internacionales forman parte de nuestro derecho interno en la medida en que nuestra Constitución permite su incorporación. Entonces, para mí el principio de supremacía constitucional siempre estará en ese lugar. Esto no quiere decir que en un momento dado no se haya hecho el reconocimiento precisamente de que la Constitución hoy acepta como de rango constitucional el que se lleve a cabo la convencionalidad. Y así podemos decir, bueno, si oponemos algo a la Constitución, pues estamos haciendo control de constitucionalidad. Si oponemos un derecho a los tratados, pues estamos haciendo control de convencionalidad. Y si oponemos un derecho a una ley reglamentaria, pues estamos haciendo control de legalidad. Y creo que no descubrimos el hilo negro ni mucho menos. Esto está así señalado. Sin embargo, en un principio en la Corte se estableció que de alguna manera los tratados, cuando se analiza por primera vez el artículo primero constitucional, los tratados y la Constitución formaban, como bien lo mencionó Cliserio, un bloque de constitucionalidad. Con posterioridad, hasta quienes en algún momento habían sostenido este criterio se empezaron a rajar un poco, y ahora lo que se establece es que amplían los tratados internacionales, amplían el catálogo de derechos humanos que reconoce la Constitución. Bien, pero de todas maneras constitucionalmente está reconocido el derecho o la posibilidad de establecer control de convencionalidad. Y por esta razón, bueno, aquellos tratados internacionales que sustenten normatividad en materia administrativa, bueno, pues evidentemente tienen un soporte jurídico que es oponible pues a las Cortes domésticas o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es por el Pacto de San José la que nos corresponde. Pero también se habla de otro tipo de normatividad que de alguna manera surge de ciertas organizaciones de carácter internacional y que no necesariamente tienen su soporte en un tratado internacional, sino en recomendaciones, en comités, en convenciones a veces le llaman. El chiste es que sin tener la obligatoriedad de un tratado internacional, ni en la posibilidad de estar soportado por él, empiezan a emitir una serie de regulaciones que de alguna manera incide no solamente en los estados, sino también incide en las personas físicas, en las personas morales, en las empresas, y estas regulaciones que se dan por estas organizaciones internacionales es lo que en ocasiones
establece algunas situaciones de desigualdad, de violentar a lo mejor algunos derechos, en particular derechos humanos de quienes en un momento dado están siendo reguladas por ellas, o que se considera que no se emite esta legislación con las características, ahí le llaman democráticas, necesarias para que en un momento dado fomenten el valor que sustentan o el valor que corresponde, lo cual es totalmente cierto, no en todos los casos, pero también podemos pensar en otra situación importante. Los autores de esta teoría han determinado que podría llegarse al derecho administrativo global, primero desde una perspectiva internacional y bajarla a una perspectiva doméstica. Y dicen que también es posible haciéndolo a la inversa, desde una perspectiva doméstica para llegar a una perspectiva internacional. En mi opinión, creo que es más fácil, a lo mejor por haber sido juzgadora casi 44 años, me inclino más a la perspectiva doméstica. ¿Y cómo considero que se llega a la perspectiva global? De la siguiente manera. Creo que si nosotros cuando pensamos, y decía el maestro hace rato muy correctamente, ¿y qué relación tiene la democracia con este tipo de normas? Bueno, pues de alguna manera lo que se pretende es demostrar que a través de la democracia estas normas tendrán un valor específico que sustentará la ética, que sustentará de alguna manera una regulación racional, una regulación moderada, una regulación apegada al tipo de organismo que en un momento dado se trate. Si nosotros entendemos qué es la palabra democracia, pues sabemos que es un concepto que tiene muchísimas acepciones. Y yo me voy directamente a nuestra Constitución porque creo que la define de manera agradable. Primero que nada nos dice, puede ser una estructura jurídica, puede ser un régimen político, y la forma más hermosa para describir nuestra democracia, en mi opinión, a lo mejor todavía de manera muy ilusa, es el artículo 3 constitucional, el que nos dice que la democracia es una forma de vida. Es una forma de vida en la que se lleva a cabo el continuo mejoramiento económico, político, social y cultural de la población. Si de veras tomáramos al pie de la letra esta situación, que no soslayo, por supuesto, las otras formas de democracia como son un régimen político, un régimen jurídico o un régimen político. ¿Por qué razón? Bueno, porque de alguna manera también identifican nuestra forma de gobierno y por otro lado nos dan la posibilidad de acceder al poder periódicamente pues por la vía pacífica. Entonces, pero si tomamos en consideración que democracia es esto, es un sistema de vida fundado en el continuo mejoramiento económico, político, social y cultural de nuestra población, yo creo que aquí encontraríamos realmente en la palabra democracia la razón de ser del Estado. ¿Por qué? Porque a partir de este momento nosotros estaríamos pensando siempre en un Estado que va a la vanguardia. ¿Para qué? Para lograr que su población pues goce realmente de un bien común en donde haya justicia, en donde haya equidad, en donde haya exclusión, donde haya oportunidades laborales, donde la educación sea de primera, donde tengamos un sistema de salud como en Dinamarca. Entonces, el chiste es, en un momento dado, si seguimos al pie de la letra de lo que entendemos por democracia, en esta pequeña definición que nos da el artículo 3 constitucional, a mí me parece un concepto que nos brinda una manera distinta de leer nuestra historia. Pero bueno, sobre esta base, pues la idea fundamental es que México o cualquier otro país no puede permanecer ajeno al concierto de naciones.
¿Por qué razón? Porque siempre encontramos que en el mundo pues siempre habrá personas o estados que se dediquen a situaciones que nosotros no conocemos o no tenemos o carecemos o no tenemos la tecnología para poder explotarla adecuadamente. Entonces, esta necesidad de interrelacionarnos con el exterior es básica, es necesaria, es fundamental. Entonces, dicen nuestros autores que estos 3 chicos de Lenguayú que realizan esta primera investigación, que de alguna manera el derecho administrativo global lo que establece es la posibilidad, primero que nada, de trascender más allá de las fronteras de un país. Y yo digo, pues sí, eso es necesario, es fundamental. Pero dicen, se han hecho tantas cosas que trascienden estas fronteras, que de alguna manera en esa trascendencia estamos dejando, como decía hace rato el doctor Botero, un espacio inacabado de legislación que en un momento dado da la posibilidad de poder establecer una regulación de un derecho administrativo global, y le ponen una palabra más entrecomillada, multifacético. ¿Por qué multifacético? Multifacético simple y sencillamente porque la cantidad de material que regulan es enorme, la cantidad de organizaciones reguladoras es enorme, y en un momento dado esas posibilidades, cuando, dicen nuestros autores, no encuentran la posibilidad de una responsabilidad por aquello que regulan, es lo que de alguna manera deja este vacío y hace necesaria la posibilidad de pensar en un derecho administrativo global, siempre escindiéndolo del sistema administrativo internacional, que es el que está soportado, según esto, por una legislación aceptada por los estados a través de un tratado internacional. Entonces dicen, bueno, pues si existen tantas entidades reguladoras, pues ¿por qué los estados tienen que aceptar las normas de estas entidades reguladoras? Pues simple y sencillamente porque si de alguna manera se establece una regulación en el aspecto ambiental, que es algo que nos interesa a todos, y se van estableciendo estudios a través de tecnologías que no todos los países y menos los de tercer mundo como nosotros tenemos, bueno, pues es importante también hacer uso de esas buenas prácticas y de esas mejores experiencias que se han tenido en otros países y que van emitiendo esta serie de regulaciones precisamente para lograr que esa regulación interna, doméstica, que no se ha logrado dentro del país, se haga a través de esas normas globales internacionales que de alguna manera nos van a permitir tener un mayor cuidado con el medio ambiente. El problema que tenemos es esa falta de regulación. Entonces aquí podríamos empezar a lo mejor a delinear, y digo como un aspecto meramente a lo mejor utópico, porque es un problema demasiado complejo por el número de organizaciones reguladoras y por el número de temas que se regulan, a definir cuál es entonces la materia que debe regir el derecho administrativo global. Bueno, pues yo lo único que podría decir es, primero que nada, todo lo que es la organización de este tipo de organizaciones internacionales, valga la redundancia, es susceptible de regulación a través de estas normas, que claro, al final de cuentas, no van a ser normas coercitivas ni normas que se antepongan ante un tribunal específico, porque recuerden que todo aquello que se hace de carácter internacional, aún los tratados internacionales, son porque la voluntad
voluntad de los estados, la voluntad de las entidades, la voluntad de las personas, incluso físicas o morales, así lo determina. Entonces, ante esas posibilidades, bueno, pues complica todavía más, porque si por sistema democrático entendemos a la participación de ciertas entidades que van a ser reguladas para poder emitir las normas, pues no acabaríamos nunca, ni tendríamos la posibilidad de emitir absolutamente norma alguna. Les pongo un ejemplo. Una vez llegó un asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los no fumadores. Había salido una ley que establecía ciertas sanciones para aquellas personas que fumaban en ciertos lugares, y entonces estaba de moda, acababa de establecerse en la ley de amparo el interés legítimo. Inmediatamente unas personas dijeron: por mi interés legítimo, porque yo soy una persona que puedo en un momento dado tener una afección pulmonar por las que sí fuman, voy a comparecer al amparo a decir que no me gusta la forma en que se sancionó a estas personas, y por tanto yo propongo que las sanciones sean de tal y tal naturaleza. Fíjense ustedes, nada más piensen, y esto fue a nivel país. Vamos a aceptar que cualquier persona nos entre a decir: ¿por qué no le pusieron 1,000 pesos de multa? No 5,000, no, déjenselo en 3,000. Entonces, ¿para qué tenemos un Estado participativo en el que nuestros representantes legislan? Pero tenemos un Estado que así se ha regulado y se ha conformado. Pero en una situación internacional en donde estamos en presencia de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Mundial del Comercio, como la Gafi, y todo esto, vamos a todos opinar cómo se va a emitir la legislación para que digan que es democrática y en un momento dado satisfaga los valores que debieran expresarse. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Por el tipo de conformación de estas organizaciones y por el bien jurídico que en un momento dado estarían tutelando. Sería prácticamente imposible. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Lo que sí se requeriría, así como ellos establecen estándares para la implementación de ciertas regulaciones, por ejemplo en materia ambiental, la calidad del agua debe de ser así, las mediciones son de tal manera, el aire debe de estar de tal situación, ese tipo de cosas que se hacen a través de estudios técnicos, científicos, tecnológicos, y que en un momento dado traemos a colación precisamente para que aquellos países que estén preocupados por el medio ambiente, bueno, pues tomen en consideración estos estándares y en un momento dado establezcan las medidas necesarias e involucren en su derecho interno, incluso en la legislación correspondiente, todas aquellas medidas que sean necesarias, pero como derecho doméstico, como derecho interno, tomando en consideración estas situaciones. Creo que esto ha ayudado muchísimo al derecho administrativo doméstico cuando hacemos referencia a este tipo de estándares que en un momento dado emiten estas organizaciones. Lo que el derecho administrativo global establece es que no existe una regulación para los que regulan. Eso es lo que les preocupa. Pero al final de cuentas tampoco tenemos en muchas ocasiones la manera de rebatir si esa regulación es técnica, tecnológicamente correcta o no. Y ese es, creo, uno de los principales problemas con los que nos podemos enfrentar. Entonces, yo lo que en un momento dado creo, sí podemos pensar a lo mejor en un derecho administrativo global si lo queremos escindir
del derecho internacional soportado por un tratado en el que nos obligamos incluso a someternos a determinada órgano jurisdiccional, y que ese órgano jurisdiccional incluso está diseñado de tal manera como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Pacto de San José, donde los estados signatarios en el derecho doméstico se ven obligados a tener una tutela judicial efectiva, a establecer un acceso a la justicia en las materias de derechos humanos como corresponda, y que saltan a la Corte Internacional cuando faltó dentro de su organización alguno de estos problemas que en un momento dado no tuvieron la regulación adecuada dentro del estado correspondiente. Entonces ahí sí tenemos la posibilidad, y fue el caso Castañeda, tan sencillo como ese. En el caso Castañeda, ¿qué fue lo que sucedió? Pues el señor se quiso de alguna manera registrar como candidato cuando la ley no permitía que hubiera candidatos independientes. Entonces se fue al amparo, el amparo era improcedente en contra precisamente de este tipo de actos de autoridades electorales, y le desecharon, le sobreseyeron en el juicio, fue a la Corte, y bueno, lo que la Corte dijo, el sobreseimiento fue correcto. Aquí lo que en ese momento yo había pedido es un caso que en un momento dado se queda pues prácticamente en estado de indefensión, porque por una parte la ley de amparo no le permitía el acceso a la justicia, y por otro había una jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que le impedía la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces dijimos, bueno, desentrañando que no es el amparo la vía, bueno, pues tan sencillo como que en un caso excepcional como este declarémonos incompetentes y remitámoslo al Tribunal Electoral. ¿Para qué? Para que no tenga un problema de pérdida precisamente en el cómputo para la presentación de su recurso. No hubo eco y bueno, pues se le desechó todo, se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos ganó. ¿Y por qué? Pues porque se dijo que no había el recurso judicial efectivo. Entonces, esos son los problemas que se pueden solucionar a nivel global, pero aquí sí tenemos un tratado internacional, sí tenemos un derecho internacional. Ahora, la solución la daba hace rato el maestro Botero, que en la ONU se está planteando un tratado internacional. No, pues eso sería maravilloso, porque lo único que se establecería en este tipo de circunstancias, pues es la sistematización, la organización y la catalogación, que no es nada sencilla ni fácil, dada la gran variedad de material que en un momento dado amerita este tipo de regulación, y la gran cantidad de sujetos regulables y la gran cantidad de sujetos afectables por esa regulación. Pero bueno, si la idea fundamental es encontrar la solución para tener precisamente esta regulación que se siente hoy un tanto cuanto utópica, ese sería para mí el mejor camino. A través, volvámonos lo global, si es que tenemos ese prurito de que una cosa es global y otra internacional, pues volvamos lo internacional, y mejor que sea un tratado que tenga obligatoriedad, que tenga sistematización y que en un momento dado pueda ser justiciable, que yo creo que esto es lo que puede darnos certeza jurídica, seguridad jurídica, acceso a la justicia, y en algún momento, pues evitar que las normas que se emitan por este tipo de organismos pues puedan tener los valores que persiguen. No es fácil, me queda clarísimo, puede haber muchísima crítica, por supuesto, a este tipo de situaciones, pero sí también hay que pensar que la sociedad, la tecnología, los avances científicos avanzan a pasos agigantados, y que al final de cuentas el derecho
siempre tiene que buscar la manera de encontrar una regulación satisfactoria que sobre todo que llene los vacíos que en un momento dado se están dando para obtener un derecho adecuado, idóneo. Entonces yo me quedaría con esto, simple y sencillamente para decirles, sé que no es fácil, sé que no es algo que pudiera prácticamente decir, sí, mañana sacamos un tratado internacional, no, es una situación que amerita mucho estudio, que amerita mucha sistematización, que amerita sobre todo muchísimas cuestiones relacionadas con su organización, competencia y atribuciones. Y una vez basado esto, bueno, pues podría entenderse una cuestión de responsabilidad. Pero de lo contrario, creo que no podríamos en las circunstancias actuales pensar en un derecho global administrativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luna. Una magnífica exposición desde un conocimiento teórico espléndido y la experiencia de la actividad jurisprudencial. Yo me iba a dar una marometa aquí de regocijo cuando escuché eso de que la Constitución es preponderante sobre lo internacional. Es que no hay otra forma de decirlo. No hay otra forma de decirlo. Y yo voy a agregar algo, soy moderador, no debiera agregar nada, pero ¿para qué me invitan si saben cómo me porto? Voy a agregar algo. Haberle puesto el nombre, cambiar el nombre de garantías a derechos humanos es un error conceptual. Los mexicanos son derechos fundamentales, los otros son derechos humanos. ¿Sí? Llamarle derechos humanos a los derechos fundamentales nacionales, a mi modo de ver, es un error conceptual que mucho confunde a las personas, a los abogados, a las ONGs y a uno que otro juzgador. En fin, creo que pasamos algunas preguntas, si tienen. Allá, arriba a mi derecha, decía el doctor Icu. Muchas gracias, excelente exposición. Quiero hacer una pregunta, me surgió algo, no sé si esté bien, pero ustedes me lo dirán. El hecho de que el derecho administrativo global observe el derecho doméstico al trascender a ese plano, no estará deteriorando el concepto de soberanía. Ya ven que los dogmáticos en la teoría del Estado menciona que la soberanía es la independencia que tiene esa nación, ese país para con los demás. A lo mejor con lo de los tratados internacionales lo vemos como un apoyo para defender nuestros derechos, pero en el derecho administrativo trasciende la actividad del ciudadano directamente, yo así lo veo, directamente hacia el plano global. ¿Tendremos que cambiar el concepto de soberanía? Porque la soberanía implica mucho, implica el patriotismo, nuestro sentimiento nacional, nuestra identidad como mexicanos. ¿No perderemos algo ahí en esa trascendencia al derecho administrativo global? Gracias.
Yo creo que el concepto soberanía, como usted bien lo ha mencionado, sí encierra pues muchas cuestiones afectivas hacia nuestro país. Sin embargo, y por supuesto yo creo que tenemos desde luego la obligación moral de preservarlas, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra razón de ser, de nuestra vinculación con el Estado. Sin embargo, le decía, tampoco podemos soslayar que pertenecemos a un concierto de naciones y que en un momento dado hay dentro de este concierto pues muchísimos adelantos que países como el nuestro estamos todavía muy lejanos de tener. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, también echar mano de todas estas posibilidades para continuar en la democracia a la manera del tercero constitucional, para un mejor nivel de vida de nuestra población. Pero esto no quiere decir que vamos a perder nuestra identidad ni vamos a perder nuestra idiosincrasia, porque al final de cuentas, cuando nosotros a través del derecho internacional o de la globalización, como le quieran llamar, aceptamos dentro de nuestro sistema jurídico cierta normatividad internacional o extranjera, la aceptamos porque nuestra propia Constitución así lo establece. Y cuando aceptamos un tratado internacional, también nos obligamos, a veces en el tratado heteroaplicativo, a aplicarlo tal cual, porque esa es la naturaleza del ordenamiento. O podemos hacer ciertas reservas para decir esto sí, esto no. Eso queda a nuestro arbitrio. Pero también podemos en un momento dado aceptar un tratado para comprometernos a adaptar nuestra legislación doméstica con ese compromiso internacional. Y en esa adaptación de nuestra legislación doméstica con el compromiso internacional, tomamos, como dicen los chicos de hoy, de la moda lo que nos acomoda. Lo que en un momento dado, de alguna forma, está estableciéndose dentro de los avances científicos, tecnológicos, legislativos, aquello que a nuestra realidad compete. El problema es cuando tomamos literalmente una figura que a la hora de aterrizarla en nuestro sistema jurídico no hay manera. ¿Por qué? Porque a veces vienen de sistemas jurídicos totalmente distintos del common law, y que en un momento dado nosotros tenemos un sistema de ascendencia romano-canónica. Entonces, una de las razones fundamentales es no desperdiciar la oportunidad de tener mejores prácticas, no desperdiciar la oportunidad de traer la experiencia que ha funcionado en otros países. ¿Por qué no? Sí tenemos derecho a hacer eso. Sí, y en un momento dado está comprobado que esto ha dado resultados. Nada más tengamos en cuenta nuestra realidad y sobre todo tengamos en cuenta que en el momento en que aceptamos esa legislación, la estamos adaptando a nuestro sistema jurídico. Y al adaptarla, estamos adaptándola a nuestra realidad. Cuando la tomamos literalmente sin tomar en cuenta nuestra realidad, es cuando las cosas no funcionan. ¿Quieres decir algo? Sí, con su permiso, muchas gracias. Un breve comentario sobre la pregunta que nos hace el caballero. Y vuelvo a citar al doctor Matute, lo que decía en la primera mesa. Cuando hablamos de derecho administrativo global no estamos hablando de la eliminación o superación del Estado y por ende no se está hablando de ninguna forma de que la soberanía no importa o cosas por el estilo. Ahora, otra cosa es que el concepto de soberanía sí está bajo revisión y creo que datos como los que me permití compartir en mi presentación dan cuenta de cómo hay actores no estatales que hoy en día pues deben ser, analizados de manera importante. Y en esa misma medida, el derecho administrativo global, entendería yo, no significa negación o superación del derecho administrativo nacional. Yo entendería que el derecho administrativo global es un afán, una búsqueda. Estamos acá de alguna forma para tratar de entender un mundo cada vez más complejo.
para entender un mundo cada vez más complejo, quizás sea necesario poner sobre la mesa algunos conceptos muy caros y muy importantes del mundo moderno y contemporáneo, pero que en los tiempos actuales requieren una cierta revisión. Eso es lo que podría decir. Gracias. Muchísimas gracias. Había comprometido una pregunta acá, pero la crueldad del tiempo ya nos impide continuar. Perdón, vamos a concluir y a dar los reconocimientos. Agradecemos la brillante participación de los integrantes de esta mesa. En este momento, la doctora Nancy Nelly González San Miguel hará entrega de un muy merecido reconocimiento a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Asimismo, recibe un reconocimiento el doctor Cliserio Coello Garcés. Se hace entrega de un reconocimiento al doctor Santiago Botero Gómez. Recibe un reconocimiento nuestro moderador, el doctor Jorge Vargas Morgado. Asimismo, se hizo entrega de algunos ejemplares de la colección editorial Rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En este momento se llevará a cabo la fotografía oficial. De esta manera, damos por concluida esta mesa.